El silencio que siguió a las palabras de Esperanza Montenegro fue tan profundo que incluso el aire acondicionado de la iglesia pentecostal Monte Sion pareció dejar de funcionar. Las 500 personas que llenaban el santuario esa mañana dominical quedaron petrificadas, sus ojos alternando entre la anciana de cabello plateado que acababa de interrumpir el sermón y el pastor Ricardo Mendoza, quien permanecía inmóvil detrás del púlpito de caoba. «Perdón por interrumpir, pastor», había dicho Esperanza con voz temblorosa pero firme, «pero necesito que todos sepan la verdad sobre por qué realmente estoy aquí». Nadie en Monte Sion sabía que en los próximos 30 minutos, la respuesta del pastor Mendoza no solo cambiaría para siempre la vida de esa misteriosa mujer de 73 años, sino que transformaría radicalmente la percepción que toda la congregación tenía sobre el perdón, la redención y lo que realmente significa pertenecer a una familia espiritual. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. 3 semanas antes. La primera vez que Esperanza Montenegro cruzó las puertas de cristal de la iglesia pentecostal Monte Sion, llevaba puesto un vestido negro descolorido y unos zapatos de cuero agrietados que habían conocido mejores días. Era un domingo lluvioso de octubre en San Miguel de Tucumán, Argentina, y las gotas de agua que escurrían de su paraguas roto formaron un pequeño charco en el mármol pulido del vestíbulo principal. La iglesia era imponente. Construida apenas 5 años atrás con donaciones de empresarios prósperos de la ciudad, Monte Sion era una joya arquitectónica que combinaba elementos modernos con toques coloniales. Sus techos abovedados se alzaban a 12 metros de altura, decorados con vitrales que proyectaban arcoíris de colores sobre las bancas de madera de cerezo. El sistema de sonido era de última generación, y las pantallas LED a ambos lados del altar mostraban los versículos bíblicos en alta definición. Esperanza se detuvo en la entrada, abrumada por la grandeza del lugar. Hacía 20 años que no pisaba una iglesia. La última vez había sido en un pequeño templo de barrio, con paredes descascaradas y bancos de madera sin barnizar. Esto era completamente diferente. ¿Puedo ayudarla, señora? La voz la sobresaltó. Una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje sastre color beige, y una sonrisa perfectamente ensayada, se acercó a ella. Su placa de identificación decía, Claudia Herrera, coordinadora de bienvenida. Yo quisiera participar del servicio, murmuró Esperanza, sintiendo que sus palabras sonaban fuera de lugar en aquel ambiente refinado. Claudia la evaluó discretamente de pies a cabeza, la ropa gastada, el cabello algo despeinado por la lluvia, las arrugas profundas que hablaban de una vida difícil. Su sonrisa se mantuvo, pero algo cambió en sus ojos. Por supuesto, señora. ¿Es su primera vez aquí? Sí. Maravilloso. Tenemos un área especial para visitantes. Claudia la guió no hacia las bancas principales del santuario, sino hacia una sección lateral más pequeña, separada por una columna decorativa. Aquí estará más cómoda. Menos abarrotado. Esperanza no protestó. Se sentó en la última fila de esa sección apartada, notando que las pocas personas a su alrededor también parecían ser visitantes primerizos o personas de recursos limitados. Desde allí, tenía una vista parcial del altar, obstruida por la columna. Cuando comenzó la alabanza, Esperanza se emocionó. La música era hermosa, interpretada por una banda profesional con instrumentos que brillaban bajo las luces del escenario. Las voces del coro se elevaban en perfecta armonía, y las pantallas mostraban las letras de las canciones con efectos visuales espectaculares. Pero algo la inquietaba. Observó a la congregación principal, donde familias bien vestidas alzaban sus manos con movimientos sincronizados, casi coreografiados.
Los hombres llevaban trajes de marca. Las mujeres lucían vestidos de boutique y joyas discretas pero costosas. Los niños permanecían quietos y obedientes, como pequeños adultos en versión miniatura. En contraste, en su sección lateral, la gente parecía más auténtica. Una madre joven luchaba por mantener callados a sus 2 hijos pequeños. Un hombre mayor con manos ásperas de trabajador manual, movía los labios en oración silenciosa. Una adolescente con el uniforme de una cadena de comida rápida, había venido directamente desde su trabajo nocturno. Cuando el pastor Ricardo Mendoza subió al púlpito, Esperanza se incorporó en su asiento. Era un hombre impresionante de unos 50 años, con una presencia que comandaba respeto inmediato. Su traje era impecable, su cabello perfectamente peinado, y su voz resonaba con autoridad por todo el santuario sin necesidad del micrófono. Buenos días, familia de Montesión, comenzó, y la congregación respondió al unísono. Buenos días, pastor. El sermón fue sobre la prosperidad como bendición divina. El pastor Mendoza citaba versículos sobre cómo Dios desea bendecir a sus hijos fieles con abundancia material y espiritual. Hablaba de la importancia de sembrar generosamente en la obra de Dios para recibir cosechas multiplicadas. Cuando damos con fe, Dios abre las ventanas de los cielos, declaró, gesticulando hacia las alturas. Pero debemos dar no solo de nuestros recursos, sino también de nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro compromiso con esta casa de oración. Esperanza escuchaba cada palabra, pero una pregunta persistente martillaba en su mente: ¿dónde encajaba ella en esta visión de prosperidad y bendición? Su pensión de jubilada apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de su pequeño departamento en el barrio San Cayetano. No tenía ahorros, no tenía familia próspera, no tenía habilidades especiales que ofrecer. Después del servicio, mientras la congregación se dispersaba en grupos para socializar en el amplio foyer, Esperanza se levantó lentamente de su asiento. Había decidido presentarse al pastor, tal vez explicarle su situación, preguntarle si había algún ministerio donde pudiera servir a pesar de sus limitaciones. Se dirigió hacia donde el pastor Mendoza conversaba animadamente con un grupo de empresarios locales. Esperanza reconoció a algunos. El dueño de la cadena de supermercados más grande de la ciudad, un constructor que había levantado varios edificios en el centro, una doctora que tenía una clínica privada exclusiva. Pastor Mendoza se acercó tímidamente cuando hubo una pausa en la conversación. El pastor se volvió hacia ella, y por un momento, su expresión mostró sorpresa, como si no esperara que alguien de la sección de visitantes se aproximara a su círculo. Sí, señora. Montenegro. Esperanza Montenegro. Extendió su mano arrugada, que el pastor estrechó brevemente. Quería agradecerle por el hermoso servicio y preguntarle si hay alguna manera en que pueda ayudar en la iglesia. No tengo mucho que ofrecer materialmente, pero tengo tiempo y ganas de servir. Un silencio incómodo se instaló en el grupo. Los empresarios intercambiaron miradas casi imperceptibles. El pastor Mendoza mantuvo su sonrisa pastoral, pero Esperanza notó que no llegaba a sus ojos. ¡Qué bendición, hermana Esperanza! Siempre necesitamos voluntarios comprometidos. Su tono era cordial pero medido. ¿Por qué no habla con nuestra coordinadora de ministerios? Ella podrá orientarla sobre las oportunidades disponibles. Era una respuesta diplomática, pero Esperanza sintió el mensaje implícito. Había canales apropiados para personas como ella. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza regresó fielmente cada domingo. Siempre se sentaba en la misma sección lateral, siempre llegaba temprano y se iba después de que la mayoría se hubiera marchado. Observaba todo con ojos atentos. Cómo los miembros de la congregación principal se saludaban con abrazos efusivos, cómo organizaban cenas en restaurantes elegantes después del servicio,
Cómo sus hijos jugaban juntos en el patio de la iglesia mientras los padres planificaban vacaciones familiares a destinos exóticos. Se acercó a la coordinadora de ministerios, una señora mayor llamada Patricia Sosa, quien la recibió con amabilidad pero la derivó al ministerio de limpieza que se reunía los sábados a las 6 de la mañana para preparar las instalaciones para el domingo. Esperanza aceptó sin quejas. Cada sábado llegaba puntual con su propio kit de limpieza, ya que el presupuesto del ministerio era limitado. Trabajaba en silencio junto a otras 4 mujeres de situación económica similar, puliéndolo los baños, aspirando las alfombras, limpiando los vidrios. Era un trabajo invisible. Los domingos, cuando la congregación admiraba la belleza inmaculada del santuario, nadie pensaba en las manos que habían hecho posible ese esplendor. Esperanza no buscaba reconocimiento, pero sí anhelaba conexión, comunidad, un sentido de pertenencia que parecía esquivarla consistentemente. El segundo domingo después del servicio, se acercó a un grupo de señoras que organizaban el té mensual de damas. ¿Podría participar del próximo encuentro?, preguntó con esperanza. Oh querida, respondió la líder del grupo, una mujer adinerada llamada Victoria Sandoval, el té de damas requiere una contribución de 500 pesos para cubrir el catering y la decoración. Y generalmente las asistentes traen regalos para el intercambio. El año pasado el promedio fue de unos 1.000 pesos por regalo. 500 pesos era más de lo que Esperanza gastaba en comida en una semana. Su cara debe haber reflejado la imposibilidad de esa cifra, porque Victoria rápidamente agregó: pero no se preocupe, siempre necesitamos ayuda con el servicio. Si quiere colaborar sirviendo té y limpiando después, sería maravilloso. Esperanza asintió, aunque algo se quebró dentro de ella. No era que esperara caridad, pero la línea entre servir y ser servida parecía muy claramente definida en Montesión, y ella había sido clasificada automáticamente en el primer grupo. El tercer domingo, después de limpiar el sábado hasta que le dolieron las rodillas, Esperanza decidió hacer algo diferente. En lugar de sentarse en su sección habitual, llegó más temprano y se dirigió hacia una banca vacía en el área principal de la congregación. Disculpe señora, la interceptó Claudia Herrera antes de que pudiera sentarse. Esa sección está reservada para nuestros miembros regulares y sus familias. No puedo sentarme aquí si soy visitante. Bueno, técnicamente sí podría, pero, Claudia bajó la voz, sería más apropiado que se ubicara en el área designada para personas en su situación. Es por comodidad de todos. La palabra situación quedó suspendida en el aire como una etiqueta invisible pero indeleble. Esa mañana desde su lugar habitual detrás de la columna, Esperanza escuchó un sermón sobre la unidad del cuerpo de Cristo. El pastor Mendoza hablaba elocuentemente sobre cómo cada miembro era importante, cómo no había judío ni griego, esclavo ni libre, sino que todos eran uno en Cristo Jesús. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la congregación principal, conectando con rostros familiares, sonriendo a familias prósperas, asintiendo a líderes empresariales. Su mirada nunca se desviaba hacia la sección lateral donde Esperanza y otros visitantes escuchaban las mismas palabras sobre unidad e igualdad. Después del servicio, Esperanza permaneció sentada mientras el santuario se vaciaba. Una pregunta quemaba en su corazón, una pregunta que había estado evitando durante 3 semanas pero que ya no podía ignorar. ¿Realmente pertenecía a este lugar? No se trataba solo de dinero. Había conocido iglesias pobres donde el amor abundaba más que en algunos lugares ricos. Se trataba de algo más profundo, más doloroso. Se trataba de ser vista, de ser valorada, de ser considerada parte de la familia de Dios no por lo que podía contribuir materialmente sino por quien era como persona. Esa noche en su pequeño departamento Esperanza se arrodilló junto a su cama como había hecho durante décadas. Pero esta vez, su oración fue diferente.
Señor, susurró en la oscuridad, ¿qué quieres que haga? ¿Me estás llamando a quedarme y luchar por un lugar en esta familia, o me estás mostrando que no todos los templos son mi hogar? No esperaba una respuesta inmediata, pero sí esperaba paz. En cambio, lo que recibió fue una extraña determinación, una sensación de que su historia en Montesión aún no había terminado, de que había una razón por la cual Dios la había llevado específicamente a esa iglesia, con esa congregación, en este momento preciso de su vida. Lo que Esperanza no sabía era que al domingo siguiente, esa determinación la llevaría a tomar una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la iglesia Montesión para siempre. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El cuarto domingo de Esperanza en Montesión comenzó de manera diferente. En lugar de dirigirse directamente al santuario, decidió explorar los pasillos que nunca había recorrido. La iglesia era más grande de lo que había imaginado inicialmente, con oficinas administrativas, salones de reuniones, una biblioteca, e incluso una cafetería interna donde los miembros podían comprar café gourmet antes y después de los servicios. Mientras caminaba por el corredor principal, decorado con fotografías de las actividades de la iglesia y reconocimientos comunitarios, una puerta entreabierta captó su atención. A través de la rendija, pudo ver lo que parecía ser una oficina privada con estanterías llenas de libros y un escritorio de caoba maciza. ¿Puedo ayudarla? Esperanza se sobresaltó. Un joven de unos 30 años, vestido casualmente con jeans y una camisa azul, la observaba con curiosidad genuina, no con la sonrisa ensayada que había aprendido a reconocer en otros miembros del personal. Perdón, yo solo. Esperanza se sintió como una niña atrapada en travesura. No se preocupe, soy David Herrera, el coordinador de recursos comunitarios. ¿Es usted la señora que ha estado asistiendo las últimas semanas? La pregunta la sorprendió. Alguien había notado su presencia. Sí, soy Esperanza Montenegro. Esperanza, he escuchado hablar de usted. Las señoras del Ministerio de Limpieza dicen que es muy trabajadora. David sonrió genuinamente. ¿Le gustaría ver la oficina? Estoy organizando algunos programas nuevos que podrían interesarle. Por primera vez en semanas, Esperanza sintió que alguien la veía como más que una categoría social. Siguió a David hacia la oficina, notando inmediatamente que las paredes estaban cubiertas no con diplomas o certificados de logros ministeriales, sino con fotografías de comedores comunitarios, centros de salud en barrios humildes, y grupos de niños sonrientes en escuelas rurales. ¿Qué hace exactamente en la iglesia?, preguntó Esperanza, estudiando una foto donde David aparecía distribuyendo alimentos en un asentamiento. Oficialmente, coordino los programas de alcance comunitario de Montesión. Extraoficialmente. David hizo una pausa, como si estuviera evaluando qué tanto podía confiar en ella. Intento recordarle a esta congregación que el Evangelio no termina en las puertas de la iglesia. Había algo en su tono que sugería frustraciones no expresadas. ¿Puedo preguntarle algo personal, señora Esperanza? David se sentó en el borde de su escritorio, abandonando toda formalidad. ¿Por qué eligió Montesión? Hay muchas iglesias en la ciudad, algunas más acogedoras para personas en situaciones similares a la suya. La pregunta la tomó desprevenida por su directa honestidad. No lo sé exactamente, admitió Esperanza. Pasé por aquí hace un mes. Vi la belleza del edificio, escuché la música que salía por las ventanas, y sentí como si Dios me estuviera invitando a entrar. ¿Y ahora? ¿Todavía siente esa invitación? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Siento que hay una razón por la cual estoy aquí.
Pero no estoy segura de que todos en la congregación estarían de acuerdo con esa conclusión. David asintió lentamente. Señora Esperanza, ¿puedo contarle algo que tal vez no debería? Mi madre era empleada doméstica. Mi padre trabajaba en construcción. Yo crecí en el barrio Costanera Sur, no muy diferente de donde imagino que usted vive ahora. Esperanza lo miró con nuevos ojos. Su educación, su manera de hablar, su posición en la iglesia, nada de eso sugería orígenes humildes. Estudié teología con una beca completa en el Seminario Bautista de Buenos Aires. Trabajé en iglesias pequeñas durante 8 años antes de llegar aquí. El pastor Mendoza me contrató hace 2 años porque la denominación estaba presionando para que Montesión desarrollara programas sociales. Aparentemente, tener un coordinador de recursos comunitarios se veía bien en los informes anuales. ¿Pero usted ha logrado implementar programas? Algunos. Tenemos un banco de alimentos que opera los martes, un programa de alfabetización para adultos los jueves, y visitas a hogares de ancianos los sábados. Pero, David se levantó y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento donde se podían ver los autos último modelo de la congregación principal. Los recursos son limitados y la participación de los miembros es escasa. ¿Qué quiere decir? El banco de alimentos es atendido principalmente por personas como usted, visitantes, miembros de recursos limitados, personas que han experimentado necesidad. Los miembros principales contribuyen financieramente, pero rara vez participan directamente. Es como si hubieran subcontratado su responsabilidad social. Esperanza procesó esta información. Explicaba por qué nunca había visto a ninguna de las familias prósperas en las actividades de servicio comunitario. David, ¿puedo preguntarle algo que puede sonar impertinente? Por favor. El pastor Mendoza está al tanto de estas dinámicas. David se volvió hacia ella, y por primera vez, Esperanza vio algo parecido a dolor en sus ojos. Señora Esperanza, el pastor Mendoza es un hombre brillante y un predicador excepcional. Ha construido esta iglesia desde cero hasta convertirla en una de las congregaciones más influyentes de la provincia. Pero, se detuvo, claramente luchando con la lealtad profesional versus la honestidad personal. Pero tiene puntos ciegos, completó Esperanza suavemente. Él ve el crecimiento numérico, las contribuciones financieras, la influencia política y social de la Iglesia. Ve los resultados que impresionan a denominaciones y medios. Lo que no ve o elige no ver, es cómo se siente estar sentado detrás de esa columna domingo tras domingo siendo clasificado automáticamente como visitante después de un mes de asistencia fiel. El comentario sobre la columna confirmó que David había notado más de lo que Esperanza había imaginado. ¿Usted ha hablado con él sobre esto? He intentado. Hace 6 meses propuse integrar mejor a los visitantes de largo plazo, crear oportunidades de membresía más accesibles, desarrollar ministerios que no requirieran contribuciones financieras significativas. Su respuesta fue que la Iglesia ya tenía estructuras apropiadas para diferentes niveles de compromiso. Esperanza sintió un escalofrío. Niveles de compromiso. Como si la dedicación espiritual pudiera medirse únicamente en términos económicos. David, ¿puedo contarle por qué realmente estoy aquí? El joven asintió, claramente intrigado por el cambio en el tono de Esperanza. Hace 25 años yo era miembro activa de la Iglesia Evangélica Emmanuel en el barrio donde vivía entonces. Era una congregación pequeña, humilde pero llena de vida. Yo dirigía el coro de niños, coordinaba las visitas a enfermos, y mi esposo, que en paz descanse, era diácono. David se sentó, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. Un domingo, llegó a nuestra iglesia una familia muy adinerada que se había mudado al barrio. Eran personas refinadas, educadas, generosas con sus contribuciones.
Al principio todos estábamos emocionados. Finalmente pensamos tendríamos recursos para reparar el techo, comprar instrumentos nuevos, tal vez hasta construir aulas para los niños. Esperanza hizo una pausa, recordando. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Los nuevos miembros tenían ideas sobre cómo mejorar la iglesia. Sugerían que ciertos elementos del servicio eran poco profesionales, que necesitábamos un pastor con más educación formal, que la música debía ser más contemporánea. No era que estuvieran equivocados completamente, pero cambió la esencia del lugar. David completó claramente conectando los puntos. Exactamente. En 2 años, nuestra pequeña iglesia familiar se había transformado en algo irreconocible. Muchos de los miembros originales comenzaron a sentirse fuera de lugar en su propia congregación. Algunos se fueron. Otros, como mi esposo y yo, nos quedamos intentando adaptarnos pero nunca volvimos a sentirnos como en casa. ¿Qué pasó finalmente? Mi esposo murió hace 5 años. Después de su funeral, realizado en Emanuel con mucha ceremonia pero poca calidez personal, dejé de asistir. No por amargura, sino por cansancio. Cansancio de siempre sentir que tenía que demostrar mi derecho a pertenecer. David procesó la historia en silencio. Entonces, ¿por qué vino a Montesión, si ya había experimentado esta dinámica antes? ¿Por qué hace un mes, mientras paseaba por el centro después de una cita médica, escuché esa música hermosa saliendo de este edificio? Me detuve en la puerta, y algo dentro de mí susurró. Una vez más. Inténtalo una vez más. Como si Dios me estuviera dando otra oportunidad de encontrar una familia espiritual, o tal vez. Esperanza hizo una pausa, formulando un pensamiento que apenas se estaba cristalizando. O tal vez qué. O tal vez Él me estaba enviando aquí por una razón diferente. No para encontrar un hogar, sino para ayudar a otros a reconocer que ya lo tienen, pero no lo están compartiendo apropiadamente. David la miró con nueva admiración. Señora Esperanza, ¿usted se da cuenta de lo que acaba de decir? Que tal vez mi propósito aquí no es ser aceptada sino ser un espejo que refleje lo que realmente está sucediendo. En ese momento, se escuchó el sonido de la música de apertura del servicio dominical. Ambos habían perdido la noción del tiempo. Tengo que irme, dijo David levantándose. Pero señora Esperanza, me gustaría que considerara algo. Este martes tenemos la distribución del banco de alimentos. En lugar de venir solo como voluntaria, ¿qué le parecería venir como coordinadora? Tengo autoridad para nombrar asistentes, y francamente, necesito a alguien con su perspectiva. Esperanza lo miró sorprendida. ¿Usted me está ofreciendo una posición de liderazgo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de usar su experiencia y sabiduría para ayudar a otros que están pasando por lo que usted ha vivido. La diferencia es que esta vez, usted estaría en una posición para hacer algo constructivo al respecto. Mientras caminaban hacia el santuario, Esperanza sintió algo que no había experimentado en décadas. El sentimiento de ser vista no solo como alguien que necesitaba ayuda, o que podía proporcionar trabajo manual, sino como alguien cuya perspectiva y experiencia tenían valor estratégico. Se dirigió hacia su asiento habitual detrás de la columna, pero esta vez con una sensación completamente diferente. Ya no se sentía como una extraña observando desde afuera, sino como alguien que finalmente entendía por qué había sido guiada a este lugar específico, en este momento específico. Lo que Esperanza no sabía era que su conversación con David había sido observada por Claudia Herrera, la coordinadora de bienvenida, quien casualmente era la cuñada del joven. Y Claudia tenía sus propias opiniones muy firmes sobre qué tipo de personas debían ocupar posiciones de liderazgo en Montesión. El enfrentamiento que se avecinaba cambiaría todo. El martes siguiente al ofrecimiento de David, Esperanza llegó al banco de alimentos de Montesión a las 7 de la mañana.
una hora antes de la apertura oficial. Llevaba consigo una libreta desgastada donde había anotado ideas durante toda la noche, maneras de organizar mejor la distribución, formas de dignificar la experiencia para quienes venían por ayuda, y estrategias para involucrar más activamente a los miembros regulares de la Iglesia. Lo que encontró la dejó completamente desprevenida. En lugar del sótano húmedo que había imaginado, el banco de alimentos operaba en un salón amplio y bien iluminado en el ala este del edificio, con estanterías metálicas organizadas por categorías, productos no perecederos, productos de higiene personal, ropa clasificada por tallas, y hasta una pequeña sección con juguetes para niños. Todo estaba impecablemente organizado y etiquetado. Señora Esperanza, llegó temprano, la saludó David, quien ya estaba allí revisando listas en una tablet. Quiero mostrarle algo antes de que lleguen los otros voluntarios. La guió hacia una oficina pequeña anexa al salón, donde las paredes estaban cubiertas con gráficos y estadísticas. Este programa atiende a aproximadamente 200 familias mensualmente, explicó David, señalando un gráfico de barras. Pero mire estos números con atención. Esperanza estudió los datos. ¿Estas familias, muchas viven en los mismos barrios? Exactamente. El 70% de nuestros beneficiarios viven en un radio de apenas 3 kilómetros de la iglesia. Son nuestros vecinos literales. Pero aquí está lo que me mantiene despierto por las noches. David cambió a otra pantalla en la tablet, mostrando un mapa de la ciudad con puntos de colores. Los puntos rojos representan las casas de las familias que atendemos. Los puntos azules representan las residencias de nuestros miembros regulares. Esperanza observó el patrón inmediatamente. Los puntos rojos se concentraban en los barrios periféricos, mientras que los puntos azules se agrupaban en las zonas residenciales más exclusivas del centro y norte de la ciudad. Es como si fueran dos ciudades completamente diferentes, murmuró Esperanza. Dos mundos que solo se encuentran aquí, en este salón, una vez por semana. Y aún así, rara vez hay verdadera interacción. ¿Qué quiere decir? David la llevó de vuelta al salón principal, donde ya habían llegado 3 voluntarias: Carmen, una señora de unos 60 años, Rosa, una mujer joven con 2 niños pequeños, y Beatriz, una adolescente que Esperanza reconoció del área de visitantes del domingo. Buenos días, señoras, saludó David. Quiero presentarles a Esperanza Montenegro, quien me ayudará con la coordinación a partir de hoy. Las 3 mujeres saludaron cordialmente, pero Esperanza notó algo interesante. Todas ellas también venían del área de visitantes del domingo. Ninguna pertenecía a la congregación principal. David, preguntó Esperanza en voz baja mientras organizaban las estaciones de distribución. ¿Los miembros regulares de la iglesia participan alguna vez como voluntarios aquí? Ocasionalmente viene alguna dama de la congregación principal a tomar fotografías para el boletín de la iglesia o las redes sociales. El mes pasado la esposa del pastor Mendoza vino con un equipo de fotografía profesional para documentar el programa. Las fotos quedaron hermosas para el informe anual. El tono de David tenía un dejo de ironía que no pasó desapercibido. A las 8 en punto abrieron las puertas. Durante las siguientes 3 horas, Esperanza observó una dinámica que la fascinó y la entristeció a la vez. Las familias que llegaban por ayuda eran tratadas con respeto y dignidad por los voluntarios. Pero todo el proceso estaba diseñado para ser eficiente, no relacional. Las personas entraban, recibían sus bolsas de alimentos, firmaban una lista, y se marchaban. Había poca conversación, menos conexión personal, y ninguna oportunidad para que estas familias se sintieran parte de la comunidad más amplia de Montesión. ¿Alguna de estas familias asiste a los servicios dominicales?, le preguntó Esperanza a Carmen durante un momento de calma. Algunas lo han intentado, respondió Carmen bajando la voz.
pero la mayoría dice que se sienten incómodas. Hay como una barrera invisible, ¿sabe? ¿Usted asiste a los servicios? Sí, pero me siento atrás como usted. Es raro, ¿no? Ayudamos a mantener funcionando los programas de la iglesia, pero el domingo somos tratadas como, bueno, como si fuéramos de segunda clase. Esa observación se quedó resonando en la mente de Esperanza durante el resto de la mañana. Al finalizar la distribución, mientras organizaban el salón para la siguiente semana, David se acercó a ella. ¿Qué piensa de todo esto? Pienso que este programa es maravilloso pero incompleto, respondió Esperanza directamente. Están alimentando cuerpos pero no están construyendo comunidad. Explíqueme eso. David, hace 25 años en mi iglesia anterior el banco de alimentos era diferente. Sí, distribuíamos comida, pero también invitábamos a las familias a quedarse para un almuerzo comunitario después. Los niños jugaban juntos mientras los adultos conversaban. Algunas de esas familias terminaron uniéndose a la congregación, no como beneficiarios sino como miembros plenos. Otras se convirtieron en voluntarias cuando su situación mejoró. David escuchaba atentamente. Aquí están manteniendo a las personas necesitadas a una distancia segura. Pueden sentirse bien por ayudar sin tener que realmente conocer o relacionarse con quienes ayudan. ¿Y qué propone? Esperanza había estado esperando esa pregunta. Un almuerzo comunitario mensual. Después de la distribución, invitamos a todas las familias a quedarse para comer juntos. Pero aquí está la parte importante. También invitamos específicamente a familias de la congregación principal, no como anfitriones superiores, sino como invitados iguales a una mesa común. David consideró la propuesta. Es una idea brillante, pero requeriría que los miembros regulares salieran de su zona de comodidad. Exactamente. Y no estoy seguro de qué tan receptivo sería el liderazgo a esa idea. Solo hay una manera de averiguarlo. Esa misma tarde David solicitó una reunión con el pastor Mendoza para discutir mejoras al programa de alcance comunitario. La cita fue programada para el viernes a las 3 de la tarde. El miércoles por la noche Esperanza recibió una llamada inesperada. Señora Montenegro, habla Claudia Herrera, de la iglesia. Oh, hola Claudia, ¿en qué puedo ayudarla? Me preguntaba si podríamos conversar. He escuchado que David la ha involucrado en algunos proyectos, y me gustaría conocer mejor sus perspectivas. Había algo en el tono de Claudia que puso en alerta a Esperanza, pero aceptó encontrarse en la cafetería de la iglesia el jueves por la mañana. El encuentro fue revelador de maneras que Esperanza no había anticipado. Señora Montenegro, comenzó Claudia después de pedir un café expreso que costaba más de lo que Esperanza gastaba en almuerzo. Quiero ser directa con usted. He estado observando su integración en Montesión, y tengo algunas preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones? Verá, Montesión ha mantenido ciertos estándares durante años. Estos estándares no son discriminatorios, simplemente reconocen que diferentes personas tienen diferentes niveles de capacidad para contribuir al crecimiento de la Iglesia. Esperanza sintió que se preparaba para una conversación muy incómoda. Cuando David comenzó a incluirla en roles de liderazgo, me preocupé porque podría crear expectativas incorrectas entre otros visitantes de su perfil. ¿Mi perfil? Personas mayores, de recursos limitados, sin educación formal en ministerio. No hay nada malo con eso, por favor no me malinterprete. Pero cuando estas personas comienzan a asumir roles de liderazgo, puede crear confusión sobre la dirección y visión de la Iglesia. Esperanza tomó un sorbo de su café simple, procesando cuidadosamente las palabras de Claudia. Claudia, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted conoce mi trasfondo? Sé lo que es relevante para su posición actual en la Iglesia. Pero no sabe que fui maestra de escuela primaria durante 30 años.
No sabe que dirigí programas comunitarios en mi barrio durante 2 décadas. No sabe que coordiné el banco de alimentos de mi iglesia anterior, que atendía a más familias que este programa actual. Claudia parpadeó, claramente sorprendida. No sabe que tengo una maestría en educación social, que conseguí estudiando de noche después de trabajar todo el día, porque venía de una familia que no podía pagar universidad privada. El silencio en la mesa se volvió denso. Y finalmente, continuó Esperanza con voz calmada pero firme, no sabe que la razón por la cual vivo con recursos limitados no es por falta de capacidad o educación, sino porque dediqué mi vida a servir en comunidades que no podían pagar salarios competitivos, porque creía que el llamado al servicio era más importante que la acumulación de riqueza. Claudia se había puesto visiblemente incómoda. Señora Montenegro, yo no pretendía. Lo sé. Y ese es exactamente el problema. Esperanza se levantó, dejando dinero exacto para su café en la mesa. Usted no pretendía. Ninguno de ustedes pretende. Pero sus suposiciones sobre quién tiene valor, quién tiene sabiduría, quién merece liderazgo, están basadas en criterios que Jesús nunca usó. Mientras se alejaba, Esperanza escuchó a Claudia llamar su nombre, pero no se detuvo. Tenía una decisión que tomar, y finalmente sabía exactamente qué iba a hacer. El domingo siguiente cambiaría todo en Montesión para siempre. El viernes por la tarde, David salió de la oficina del pastor Mendoza, con una expresión que Esperanza no había visto antes. Cuando se encontraron en el estacionamiento, donde ella lo esperaba después de su turno en el Ministerio de Limpieza, su rostro reflejaba una mezcla de frustración y determinación. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Esperanza, aunque la respuesta ya estaba escrita en los ojos del joven. Peor de lo que esperaba. David se apoyó contra su auto, mirando hacia el imponente edificio de la iglesia. Le presenté la propuesta del almuerzo comunitario con todos los detalles. Costos mínimos, beneficios de integración, ejemplos de otras iglesias que lo han implementado exitosamente. ¿Y su respuesta? Dijo que era una idea interesante pero que podría confundir las líneas entre diferentes ministerios. Textualmente me dijo: David, nuestro banco de alimentos funciona perfectamente, ¿por qué complicar algo que ya está dando resultados? Esperanza sintió una familiar punzada de desilusión, pero David continuó. Pero eso no fue lo peor. Cuando mencioné que usted había aportado ideas valiosas para mejorar el programa, su expresión cambió completamente. ¿Qué quiere decir? Me preguntó específicamente sobre su rol, sus calificaciones, su ajuste con la visión de la iglesia. Después me informó que Claudia había expresado algunas preocupaciones legítimas sobre involucrar a visitantes en posiciones de liderazgo, sin un proceso de evaluación apropiado. David hizo una pausa, claramente luchando con lo que venía después. Señora Esperanza, me pidió que reconsidera su posición como coordinadora asistente del Banco de Alimentos. Sugirió que podría continuar como voluntaria, pero que el liderazgo debería estar en manos de personas más alineadas con los valores y estructura organizacional de Montesión. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Esperanza se quedó en silencio por un momento, procesando no solo el rechazo, sino la metodología detrás de él. David, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. En algún momento durante esa conversación, el pastor Mendoza preguntó sobre mi desempeño real, mis ideas específicas o los resultados que hemos logrado esta semana. David negó con la cabeza lentamente. No, solo preguntó sobre su perfil y si había sido apropiadamente evaluada antes de asumir responsabilidades. Entiendo. Esperanza miró hacia las ventanas de la oficina pastoral, donde se podía ver la silueta del pastor Mendoza hablando por teléfono. Y supongo que cuando usted intentó explicar mi trasfondo y experiencia,
Me interrumpió y dijo que el proceso de evaluación no era negociable. Que Montesión tenía estándares que no podían ser comprometidos, sin importar las circunstancias personales de los individuos involucrados. Esa noche Esperanza se sentó en su pequeña mesa de cocina con una taza de té y un cuaderno en blanco. Durante horas, escribió y tachó, pensó y oró, tratando de encontrar las palabras correctas para lo que sabía que tenía que hacer. No estaba furiosa. Esa era la parte que más la sorprendía. Después de semanas de pequeños rechazos y microagresiones, después de la confrontación con Claudia y la decisión del pastor Mendoza, esperaba sentir ira o resentimiento. En cambio se sentía clara, profundamente triste, pero clara sobre lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. A las 2 de la mañana, finalmente terminó de escribir. El texto era breve, directo, y completamente diferente de cualquier cosa que hubiera planeado decir cuando por primera vez cruzó las puertas de Montesión. El sábado por la mañana, Esperanza llegó temprano al Ministerio de Limpieza como siempre, pero esta vez, llevaba consigo algo más que sus útiles de limpieza. En su bolso estaba el cuaderno con sus notas cuidadosamente escritas, y una determinación que había estado creciendo durante 5 semanas. Mientras limpiaba los baños con Carmen, Rosa y Beatriz, les hizo una pregunta que las sorprendió. Chicas, ¿ustedes alguna vez han pensado en por qué hacemos este trabajo? ¿Qué quiere decir, señora Esperanza?, preguntó Rosa pausando mientras limpiaba los espejos. Me refiero a por qué nosotras, específicamente, somos quienes mantenemos limpia esta iglesia. ¿Por qué no es un trabajo rotativo entre todos los miembros? ¿Por qué siempre somos las mismas personas? Carmen se rió, pero había amargura en su risa. Señora, usted sabe la respuesta a esa pregunta. Quiero escucharla de ustedes. Porque las señoras de la congregación principal tienen cosas más importantes que hacer, dijo Beatriz con la honestidad brutal de sus 18 años. Ellas organizan eventos, nosotras los limpiamos después. Ellas planifican ministerios, nosotras hacemos el trabajo manual. Ellas toman las decisiones, nosotras las implementamos. ¿Y eso les parece correcto? Las 3 mujeres intercambiaron miradas. Era la primera vez que alguien les hacía esa pregunta directamente. No es que esté mal ayudar, dijo Rosa cuidadosamente. Pero a veces siento como si fuéramos empleadas voluntarias en lugar de hermanas en Cristo. ¿Saben qué pienso hacer mañana?, preguntó Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. ¿Qué? Voy a hablar, en público, durante el servicio. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen dejó de limpiar por completo. Señora Esperanza, ¿está segura de eso? Podría meterse en problemas serios. Ya estoy en problemas serios, Carmen. El problema es que me han hecho invisible. Nos han hecho invisibles a todas nosotras. Y la invisibilidad no se cura con silencio. ¿Qué va a decir? La verdad. Sobre quién soy realmente, sobre por qué estoy aquí, y sobre lo que he aprendido en estas 5 semanas, sobre cómo funciona realmente esta iglesia. Rosa se acercó a ella. Señora, si usted habla van a pedirle que se vaya, probablemente van a prohibirle regresar. Lo sé. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Esperanza se detuvo en su limpieza y miró a las 3 mujeres que habían sido sus compañeras silenciosas durante semanas. Porque algunas verdades son demasiado importantes para quedárselas una sola persona, y porque si yo no hablo ahora, ¿cuándo lo haré? Después de 6 meses más de ser tratada como una ciudadana de segunda clase, después de un año de ver cómo otras personas como ustedes son clasificadas automáticamente como menos valiosas para el reino de Dios. Beatriz, la más joven del grupo, preguntó, ¿qué espera lograr? ¿Cree que va a cambiar las mentes de todas esas personas? No espero cambiar mentes, Beatriz. Espero tocar corazones. Y si toco aunque sea un corazón,
Si una sola persona en esa congregación comienza a ver a sus hermanos y hermanas invisibles, entonces valdrá la pena cualquier consecuencia. El domingo por la mañana, Esperanza se despertó a las 5. Se duchó cuidadosamente, se puso su mejor vestido, un azul marino que había comprado para la boda de una sobrina 3 años atrás, y pasó 1 hora en oración antes de salir de su departamento. Llegó a Montesión media hora antes del servicio, pero en lugar de dirigirse a su lugar habitual detrás de la columna, se sentó en la última fila del área principal. Cuando Claudia se acercó para reubicarla, Esperanza simplemente dijo: «Hoy necesito estar aquí», con una voz tan serena y firme que Claudia se detuvo, confundida. Durante la alabanza Esperanza cantó con una voz que pocos habían escuchado antes, clara, entrenada, hermosa. Algunas cabezas se volvieron hacia ella, sorprendidas por la calidad de su voz. David, desde el lado del escenario donde coordinaba las actividades técnicas, la vio y su expresión mostró preocupación mezclada con admiración. Cuando el pastor Mendoza subió al púlpito para comenzar su sermón, Esperanza abrió su cuaderno y revisó por última vez las palabras que había escrito. Su corazón latía fuerte, pero sus manos estaban firmes. El sermón del pastor Mendoza ese domingo era sobre la humildad. Hablaba sobre cómo los cristianos verdaderos debían servir sin buscar reconocimiento. Sobre cómo la verdadera grandeza se encontraba en la disposición a ocupar el último lugar. Sobre cómo Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de servicio desinteresado. El siervo fiel, declaró el pastor Mendoza con su voz resonante, no busca plataformas para ser visto, no demanda reconocimiento por su labor. Encuentra gozo en el servicio silencioso, en la obediencia callada, en el trabajo que nadie ve, pero que Dios recompensa. Fue en ese momento, mientras 500 personas asentían en aprobación a estas palabras sobre servicio silencioso y humildad callada, que Esperanza Montenegro se levantó de su asiento. «Perdón por interrumpir, pastor», dijo con voz temblorosa pero audible en todo el santuario, «pero necesito que todos sepan la verdad sobre por qué realmente estoy aquí». El silencio que siguió fue tan profundo que el aire acondicionado pareció dejar de funcionar. 500 personas se quedaron petrificadas, sus ojos alternando entre la anciana de cabello plateado y el pastor Mendoza, quien permanecía inmóvil detrás del púlpito. La respuesta que vendría en los próximos minutos cambiaría Montesión para siempre. Durante los primeros 5 segundos después de que Esperanza habló, el pastor Ricardo Mendoza permaneció completamente inmóvil detrás del púlpito. Su rostro no mostraba ira, como muchos esperaban, ni siquiera sorpresa. En cambio, había algo que parecía reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Señora Montenegro», dijo finalmente, su voz amplificada por el micrófono llegando a cada rincón del santuario, «por favor, acérquese al frente». Un murmullo audible recorrió la congregación. Esperanza sintió que sus piernas temblaban, pero comenzó a caminar por el pasillo central. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. 500 pares de ojos la siguieron mientras se dirigía hacia el altar, donde nunca había estado antes. Cuando llegó al frente, el pastor Mendoza bajó del púlpito y se colocó junto a ella, ambos de frente a la congregación. «Hermanos y hermanas de Montesión», comenzó el pastor, «la hermana Esperanza dice que necesita contarnos la verdad sobre por qué está aquí. Yo creo que es hora de que todos escuchemos esa verdad». Le extendió el micrófono inalámbrico a Esperanza. Ella lo tomó con manos que ya no temblaban. «Mi nombre es Esperanza Montenegro», comenzó, su voz ahora clara y firme. «Tengo 73 años, y hace 5 semanas entré por primera vez a esta iglesia. Muchos de ustedes me han visto, pero pocos me han conocido realmente». Hizo una pausa, mirando directamente a la congregación. «Durante estas 5 semanas,
He sido clasificada automáticamente como una visitante de cierto tipo. Una persona mayor, de recursos limitados, que necesita ayuda pero que probablemente no tiene mucho que ofrecer a cambio. He sido dirigida consistentemente hacia el área lateral del santuario, hacia los ministerios de trabajo manual, hacia los roles que requieren esfuerzo pero no liderazgo. David, desde su posición técnica, observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Carmen, Rosa y Beatriz, sentadas en su sección habitual, se habían tomado de las manos. Pero hay cosas sobre mí que ninguno de ustedes se molestó en preguntar, continuó Esperanza. Fui directora de una escuela primaria en el barrio San Cayetano durante 15 años. Antes de eso, fui maestra durante otros 15 años. Tengo una maestría en educación social, que obtuve estudiando de noche mientras trabajaba de día y criaba a mis hijos. Un silencio diferente se había instalado en el santuario. Ya no era el silencio del shock, sino el de la atención completa. Durante 25 años, coordiné programas comunitarios que alimentaron a más de 3.000 familias, alfabetizaron a cientos de adultos, y proporcionaron atención médica básica en comunidades donde el Estado no llegaba. Dirigí coros, entrené maestros, y desarrollé currículos educativos que todavía se usan en escuelas de la provincia. Esperanza podía ver caras cambiando en la audiencia, expresiones de sorpresa, de confusión, de reconocimiento gradual. No les cuento esto para impresionarlos o para justificar mi valor como persona. Se los cuento porque durante 5 semanas, ninguno de ustedes consideró la posibilidad de que alguien como yo pudiera tener experiencia, sabiduría o capacidades de liderazgo. Hizo otra pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. Vine a Montesión porque hace 5 años, después de la muerte de mi esposo, dejé de asistir a la iglesia, no por falta de fe, sino por cansancio. Cansancio de tener que demostrar constantemente mi derecho a pertenecer. Hace un mes, mientras caminaba por el centro, escuché su música hermosa saliendo de este edificio, y sentí que Dios me susurraba: una vez más. Inténtalo una vez más. Lágrimas comenzaron a formarse en algunos ojos de la congregación. Pensé que Dios me estaba dando otra oportunidad de encontrar una familia espiritual. Pero ahora entiendo que Él tenía un propósito diferente. No me envió aquí para encontrar un hogar, sino para ser un espejo que reflejara cómo ustedes tratan a los forasteros, a los pobres, a los que no encajan en sus categorías preestablecidas de éxito y valor. En este punto, Esperanza se volvió directamente hacia el pastor Mendoza. Pastor, ayer, su asistente me informó que había decidido que yo no era apropiada para roles de liderazgo en esta iglesia. Esta decisión se tomó sin conocer mi trasfondo, sin evaluar mi desempeño, sin siquiera preguntarme sobre mis experiencias o capacidades. Se basó únicamente en mi apariencia, mi dirección y mi nivel de ingresos. El pastor Mendoza asintió lentamente, sin interrumpir. Señores de Montesión, Esperanza se dirigió nuevamente a la congregación. No vine aquí esta mañana para avergonzarlos o para atacar a su iglesia. Vine porque los amo lo suficiente como para decirles la verdad. Ustedes han construido una hermosa institución, pero han olvidado el corazón del Evangelio. Su voz se volvió más suave pero más penetrante. Jesús no estableció criterios económicos para el liderazgo espiritual. No evaluó a sus discípulos basándose en su educación formal o su estatus social. Escogió pescadores, cobradores de impuestos, campesinos, personas que la sociedad religiosa de su tiempo consideraba inadecuadas para el liderazgo espiritual. Durante 5 semanas, he observado cómo operan ustedes. Tienen programas maravillosos para ayudar a los pobres, pero mantienen a los pobres a una distancia segura. Predican sobre servicio humilde, pero solo permiten que ciertos tipos de personas lideren ese servicio.
Hablan de igualdad en Cristo, pero han creado un sistema de castas tan sutil que ni siquiera se dan cuenta de que existe. Esperanza miró directamente a Victoria Sandoval, la organizadora del té de damas. Señora Victoria, usted organiza eventos hermosos para las damas de la iglesia. Pero cuando le pregunté sobre participar, automáticamente me ofreció un rol de servicio, no de membresía. No porque yo hubiera dicho que no podía pagar la contribución, sino porque usted asumió que alguien como yo naturalmente pertenecía a la categoría de quienes sirven, no de quienes son servidas. Victoria se sonrojó visiblemente. Esperanza se volvió hacia Claudia Herrera. Claudia, desde el primer día me dirigiste hacia una sección separada del santuario, no para mi comodidad, como dijiste, sino para la comodidad de otros. Para que las familias prósperas no tuvieran que sentarse junto a alguien cuya presencia les recordara la pobreza que prefieren ignorar. Finalmente, Esperanza miró al pastor Mendoza. Y pastor Mendoza, usted predica sermones elocuentes sobre humildad y servicio, pero ha creado una estructura donde la humildad solo se espera de ciertos grupos mientras que otros tienen derecho automático al liderazgo y respeto. El santuario estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración colectiva. No vine aquí para dividir esta iglesia. Vine porque Dios me mostró que ustedes necesitan escuchar esto de alguien que los ama pero que no los necesita. Alguien que puede decir la verdad sin miedo a perder un trabajo, una posición social o beneficios económicos. Esperanza extendió el micrófono hacia el pastor Mendoza. He dicho lo que vine a decir, ahora es su turno, pastor. ¿Qué va a hacer con esta verdad? Lo que sucedió después sorprendió a todos en el santuario, incluida Esperanza. El pastor Ricardo Mendoza no tomó el micrófono inmediatamente. En cambio se quitó su chaqueta de traje, la dobló cuidadosamente, y la colocó sobre una silla cercana. Luego, para el shock absoluto de toda la congregación, se arrodilló. No en el altar, como era común durante las oraciones especiales. Se arrodilló allí mismo, en el escenario, frente a Esperanza y frente a toda la congregación. Hermana Esperanza, dijo con voz quebrada sin usar el micrófono, pero con una proyección que llegó a cada rincón del santuario, me perdonaría. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro durante todo el servicio. Era el silencio del shock genuino, de la ruptura de expectativas, de un momento que nadie había visto venir. En 28 años de ministerio, continuó el pastor Mendoza desde sus rodillas, nunca alguien me había hablado con tanta verdad y tanto amor al mismo tiempo. Usted tiene razón en cada palabra que ha dicho. Se levantó lentamente, tomó el micrófono y se dirigió a su congregación con lágrimas en los ojos. Hermanos, la hermana Esperanza acaba de darnos el regalo más valioso que puede recibir una iglesia, un espejo honesto, y lo que veo en ese espejo me avergüenza profundamente. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Hemos construido una iglesia hermosa, próspera, influyente, pero en el proceso hemos olvidado que el reino de Dios opera con principios completamente opuestos a los sistemas del mundo. Hemos permitido que criterios mundanos determinen el valor espiritual de las personas. Hermana Esperanza, se volvió hacia ella, le pido no solo perdón personal, sino que considere ayudarnos a reconstruir lo que hemos permitido que se rompa, no como una visitante, no como una voluntaria, sino como una líder que esta iglesia necesita desesperadamente. La congregación comenzó a murmurar, pero el pastor levantó su mano. Y quiero que todos sepan, que a partir de hoy, Montesión va a cambiar. Vamos a examinar cada programa, cada estructura, cada tradición que hayamos construido, y vamos a preguntarnos, ¿esto refleja el corazón de Jesús o los valores del mundo? Se volvió nuevamente hacia Esperanza. Hermana, ¿estaría dispuesta a ayudarnos en esa transformación?
La pregunta del pastor Mendoza quedó suspendida en el aire del santuario como una invitación que cambiaría el destino de Montesión. Esperanza lo miró directamente a los ojos, viendo algo que no había estado allí durante las 5 semanas anteriores. Vulnerabilidad genuina. Pastor Mendoza, respondió finalmente, acepto su ofrecimiento pero con condiciones. Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación. Nadie esperaba que la anciana que había estado sentada silenciosamente detrás de una columna por semanas ahora estuviera negociando términos con el líder de la iglesia. ¿Qué condiciones?, preguntó el pastor genuinamente interesado. Primera condición. Si vamos a hacer esto, lo hacemos completamente. No quiero cambios cosméticos o programas especiales que hagan que todos se sientan mejor, pero que no transformen realmente cómo opera esta iglesia. Entendido. ¿Cuál es la segunda? Todo lo que hagamos debe involucrar activamente a las personas que han sido marginalizadas. Carmen, Rosa, Beatriz. Esperanza señaló hacia donde estaban sentadas sus compañeras del Ministerio de Limpieza. Y todas las otras personas que han estado sirviendo en silencio, deben tener voz en cómo reconstruimos esta comunidad. Carmen se puso visiblemente nerviosa al ser mencionada públicamente, pero Rosa le apretó la mano en señal de apoyo. Tercera condición, continuó Esperanza, necesitamos comenzar con algo concreto, no con más comités o reuniones de planificación. Propongo que el próximo domingo, después del servicio, tengamos el primer almuerzo comunitario verdaderamente integrado en la historia de Montesión. El pastor Mendoza asintió. ¿Cómo sería eso exactamente? Muy simple. Invitamos a todas las familias que atendemos en el banco de alimentos a que sean nuestros huéspedes de honor. No para ser servidas por nosotros, sino para sentarse a la misma mesa con nosotros. Cada familia de la congregación principal se sentará junto a una familia del programa de asistencia. Conversarán, comerán juntos, y compartirán sus historias. Victoria Sandoval se levantó de su asiento. Perdón, ¿pero dónde realizaríamos un evento así? Nuestro salón social tiene capacidad para 200 personas máximo. En el estacionamiento, respondió Esperanza sin dudar. Bajo carpas con mesas sencillas y comida preparada en casa por las familias de ambos grupos. Sin catering profesional, sin decoraciones elaboradas. Solo personas compartiendo lo que tienen. David, desde su posición técnica, sonrió por primera vez en toda la mañana. Era exactamente el tipo de evento que había estado soñando durante 2 años. Pero eso sería, comenzó a protestar Claudia Herrera. Diferente, interrumpió Esperanza suavemente. Sí, Claudia, sería completamente diferente. Esa es precisamente la idea. El pastor Mendoza tomó el micrófono nuevamente. Hermanos y hermanas, la hermana Esperanza nos está proponiendo algo que va a requerir que salgamos de nuestra zona de comodidad. Va a ser incómodo, imperfecto y probablemente caótico. ¿Cuántos están dispuestos a intentarlo? Lo que siguió fue un momento que nadie en Montesión olvidaría jamás. En lugar del asentimiento educado que típicamente seguía a las propuestas del pastor, hubo un silencio tenso mientras las personas procesaban realmente lo que se les estaba pidiendo. Fue Carmen quien se levantó primero, con sus manos ásperas de trabajadora doméstica temblando visiblemente. Yo acepto ayudar a organizar el almuerzo, dijo con voz apenas audible. Si van a cambiar las cosas de verdad, quiero ser parte de eso. Rosa se levantó inmediatamente después. Yo también. Luego Beatriz, a pesar de sus 18 años y su nerviosismo obvio, cuenten conmigo. David bajó de su posición técnica, y se acercó al frente. Pastor, yo coordino la logística y las invitaciones a las familias del banco de alimentos. Por un momento pareció que solo las personas marginalizadas de Montesión iban a participar en la transformación que se estaba proponiendo,
pero entonces sucedió algo inesperado. Un hombre mayor de la sección principal, que Esperanza reconoció como uno de los empresarios que siempre rodeaban al pastor después del servicio, se levantó lentamente. «Mi nombre es Alberto Fernández», dijo con voz clara. «Soy dueño de 3 supermercados en la ciudad. Y quiero confesarles algo». El santuario se quedó en silencio absoluto. «Durante todos estos años he contribuido generosamente al banco de alimentos de la iglesia. Siempre me sentí bien conmigo mismo por ayudar a los necesitados. Pero la hermana Esperanza tiene razón. Nunca me he sentado a comer con ninguna de las familias que reciben esa ayuda. Las he tratado como proyectos de caridad, no como hermanos en Cristo». Hizo una pausa, claramente luchando con la emoción. «Mi padre era albañil. Yo crecí en el barrio Lavanda. No muy diferente de donde viven muchas de las familias que ayudamos. Pero cuando Dios bendijo mis negocios, me alejé de mis raíces. Me olvidé de dónde venía». Se volvió directamente hacia Esperanza. «Hermana, yo quiero sentarme en esa mesa del estacionamiento. Quiero conocer a esas familias no como beneficiario de mi caridad, sino como alguien que también necesita la gracia de Dios». Sus palabras rompieron un dique invisible. Una por una otras personas comenzaron a levantarse. No todas, pero muchas más de las que Esperanza había esperado. Victoria Sandoval se levantó, con lágrimas en los ojos. «Yo organizaré la coordinación de comida casera. Y quiero disculparme públicamente con la hermana Esperanza por haberla clasificado injustamente». Un joven profesional que Esperanza había visto solo desde lejos se acercó al frente. «Soy contador público. Me ofrezco para revisar todos nuestros presupuestos ministeriales y asegurarme de que estamos distribuyendo recursos de manera justa entre todos los programas». Una doctora de la congregación principal se levantó. «Propongo establecer un clínic médica gratuita mensual aquí en la iglesia, atendida por profesionales de la salud de nuestra congregación». El pastor Mendoza observaba con asombro cómo su congregación se transformaba ante sus ojos. Pero fue lo que pasó después lo que realmente lo sorprendió. Esperanza levantó la mano pidiendo silencio. «Hermanos, esto es hermoso, pero quiero decirles algo importante. La transformación real no sucede en un momento de emoción como este. Sucede el martes por la mañana cuando se dan cuenta de que trabajar en el banco de alimentos significa levantarse a las 6 de la mañana. Sucede cuando se sienten incómodos cenando en casa de alguien cuyo apartamento es más pequeño que su garage. Sucede cuando sus hijos preguntan por qué están pasando tiempo con personas tan diferentes». Su voz se volvió más seria pero no menos cálida. «Si vamos a hacer esto, tiene que ser con honestidad total sobre lo difícil que va a ser. Porque crear una comunidad genuinamente inclusiva requiere que todas las personas cambien, no solo las que han estado excluidas». Se volvió hacia el pastor Mendoza. «Pastor, hay una última condición que no mencioné». «¿Cuál es?». «Usted tiene que predicar diferente. No más sermones sobre humildad dirigidos solo a los pobres mientras los ricos escuchan pasivamente. No más mensajes sobre prosperidad que implican que los pobres no tienen suficiente fe. Si vamos a ser una iglesia que refleja el reino de Dios, sus sermones tienen que desafiar a todos por igual». El pastor Mendoza asintió lentamente. «Hermana Esperanza, ¿estaría dispuesta a ayudarme a preparar esos sermones?». «Claramente, necesito perspectivas que no he estado considerando». La respuesta de Esperanza fue inmediata. «Por supuesto, pero no solo yo. Quiero que Carmen, Rosa, Beatriz, y otros miembros de la congregación que han sido invisibles, también participen en esa preparación. Los sermones deben reflejar las experiencias reales de toda la familia de Dios». 3 meses después.
El almuerzo comunitario mensual de Montesión se había convertido en el evento más esperado de la ciudad. Lo que había comenzado como un experimento incómodo en el estacionamiento de la iglesia había evolucionado hacia algo que transformó no solo a Montesión, sino a toda la comunidad de San Miguel de Tucumán. Esperanza, ahora oficialmente la coordinadora de integración comunitaria de Montesión, se sentaba en su nueva oficina, que había insistido en compartir con David, revisando las cartas que llegaban semanalmente de otras iglesias pidiendo consejo sobre cómo implementar cambios similares. Carmen había sido elegida por unanimidad como la nueva coordinadora del Banco de Alimentos, un rol que ejercía con una sabiduría práctica que impresionaba incluso a los miembros más educados de la congregación. Rosa había comenzado a estudiar trabajo social con una beca que la Iglesia había establecido específicamente para miembros que quisieran desarrollar habilidades ministeriales. Beatriz dirigía ahora un programa de mentorías entre jóvenes de diferentes clases sociales. Pero el cambio más significativo había sido en el pastor Mendoza mismo. Sus sermones ya no eran monólogos elocuentes, sino conversaciones que incluían perspectivas de toda la congregación. Había comenzado a visitar regularmente las casas de las familias del Banco de Alimentos, no como pastor superior ofreciendo ministerio pastoral, sino como hermano aprendiendo sobre experiencias diferentes a la suya. Victoria Sandoval y Esperanza se habían convertido en amigas cercanas, una relación que sorprendió a ambas. Victoria había descubierto que su pasión por la organización y los eventos podía usarse para crear encuentros que unían en lugar de dividir. Alberto Fernández había establecido un programa de empleos donde sus supermercados contrataban prioritariamente a miembros de las familias del Banco de Alimentos, ofreciendo no solo trabajo sino capacitación y oportunidades de crecimiento profesional. El domingo de aniversario, un año después de la mañana cuando Esperanza había interrumpido el sermón, Montesión organizó un servicio especial de aniversario. El santuario estaba lleno, pero ahora la composición era completamente diferente. Las secciones sociales habían desaparecido. Familias de diferentes clases sociales se sentaban juntas. Niños de diversos orígenes jugaban en los pasillos antes del servicio. Y la música incluía tanto himnos tradicionales como canciones que reflejaban las culturas de toda la congregación. Esperanza, ahora reconocida como una de las líderes más respetadas de la Iglesia, fue invitada a dar el testimonio principal de la mañana. Hace un año, comenzó, vine a esta iglesia buscando un hogar. Lo que encontré fue algo mucho mejor, una familia que estaba dispuesta a crecer. Miró a la congregación diversa que se extendía ante ella. Aprendí que la pertenencia verdadera no se encuentra cuando encontramos un lugar que nos acepta exactamente como somos. Se encuentra cuando nos volvemos el tipo de personas que crean espacios donde otros pueden pertenecer. Montesión no se convirtió en una iglesia perfecta, pero se convirtió en una iglesia honesta. Una iglesia que reconoce sus fallas y trabaja activamente para corregirlas. Una iglesia que entiende que el Evangelio no es solo buenas noticias para algunos, sino buenas noticias que transforman cómo todos vivimos juntos. Hizo una pausa final, su voz llena de gratitud. Gracias, familia de Montesión, por enseñarme que a veces, cuando pensamos que Dios nos está llevando hacia algo, en realidad nos está enviando a transformar algo. Y gracias por permitir que una extraña se convirtiera no solo en miembro, sino en parte de la transformación que todos necesitábamos. El servicio terminó, no con un himno tradicional, sino con toda la congregación cantando juntos una canción que Esperanza había enseñado, una canción que había aprendido en su primera iglesia humilde décadas atrás. Somos uno en Cristo, somos uno en amor, somos una familia en el Señor. Y por primera vez en la historia de Montesión, esas palabras eran completamente verdaderas. La mañana del domingo 15 de octubre, amaneció especialmente hermosa en San Miguel de Tucumán. Esperanza Montenegro,
ahora de 78 años, se despertó en su nuevo apartamento en el complejo residencial que Montession había construido para personas mayores de la comunidad. No era un hogar de ancianos tradicional, sino un proyecto innovador donde adultos mayores vivían de manera independiente mientras compartían espacios comunes y se apoyaban mutuamente. Desde su ventana podía ver el campus expandido de Montession, que ya no era solo una iglesia sino un centro comunitario integral. El edificio original del santuario permanecía como el corazón espiritual, pero ahora estaba rodeado por una clínica médica gratuita, una escuela técnica, un centro de cuidado infantil, y talleres vocacionales que operaban 6 días a la semana. Ese domingo era especial. La Conferencia Internacional de Transformación Eclesiástica estaba celebrando su congreso anual en Montession, y delegados de más de 20 países habían venido a estudiar lo que los medios especializados habían denominado el modelo Montenegro, de integración social en iglesias. Esperanza se preparó cuidadosamente para el día. Como oradora principal de la conferencia llevaba un vestido azul marino nuevo que Carmen le había regalado. Carmen, quien ahora dirigía una red de bancos de alimentos en toda la provincia, insistía en que Esperanza luciera apropiada para la ocasión histórica. Mientras desayunaba en el comedor comunitario del complejo residencial, Esperanza reflexionó sobre los cambios extraordinarios de los últimos 5 años. Lo que había comenzado como una confrontación dolorosa, se había convertido en un movimiento que había transformado no solo Montession, sino docenas de otras iglesias en Argentina y más allá. El doctor Ricardo Mendoza, quien había completado un doctorado en teología contextual inspirado por su experiencia con Esperanza, había escrito 3 libros sobre transformación eclesiástica que se habían convertido en textos de estudio en seminarios de toda América Latina. Pero lo que más orgullosa hacía sentir a Esperanza, era que él nunca tomaba crédito exclusivo por los cambios, siempre reconociendo que había sido la sabiduría colectiva de toda la comunidad, lo que había hecho posible la transformación. David Herrera había sido ordenado como pastor asociado y dirigía ahora el Instituto de Justicia Social de Montession, un programa que entrenaba a líderes eclesiásticos de toda la región en métodos de integración comunitaria. Su oficina estaba llena de cartas de iglesias que habían implementado exitosamente programas similares en sus propias comunidades. Pero tal vez el cambio más significativo había sido en las vidas individuales de las personas que formaban la congregación. Alberto Fernández había expandido su programa de empleos hasta convertirlo en una cooperativa donde los trabajadores eran propietarios parciales de los supermercados. Su hijo mayor, que había regresado de estudiar administración en Buenos Aires, ahora trabajaba codo a codo con familias que 5 años atrás habrían sido solo beneficiarios de caridad para la familia Fernández. Victoria Sandoval había revolucionado la organización de eventos en la iglesia, creando celebraciones que honraban las tradiciones culturales de todas las familias de la congregación. Su té mensual de damas ahora incluía a mujeres de todas las edades y orígenes socioeconómicos, y se había convertido en un espacio de mentoría mutua donde las experiencias de vida de cada mujer eran valoradas igualmente. Rosa había completado su carrera en trabajo social y ahora coordinaba el programa de becas educativas de Montession, que había ayudado a más de 200 jóvenes de familias de bajos recursos a completar estudios técnicos y universitarios. Su propia transformación de madre joven luchando para llegar a fin de mes a profesional respetada, era un testimonio viviente del potencial que se libera cuando las comunidades realmente invierten en todas sus personas. Beatriz, ahora de 23 años, había fundado una organización juvenil que conectaba iglesias urbanas con comunidades rurales, facilitando intercambios donde jóvenes de diferentes contextos trabajaban juntos en proyectos de desarrollo comunitario. Su liderazgo natural, que había sido pasado por alto durante años, ahora era reconocido a nivel nacional. Pero quizás la historia más extraordinaria era la de Claudia Herrera. Después de la transformación inicial de Montession,
Claudia había pasado por un periodo difícil de autoexamen. La confrontación pública de sus prejuicios la había llevado a una crisis personal profunda. Con la ayuda de Esperanza, quien se había convertido en su mentora espiritual, Claudia había emprendido un viaje de reconciliación que la llevó a vivir durante 6 meses en una comunidad rural empobrecida, trabajando como voluntaria en proyectos de desarrollo. Esa experiencia la había transformado completamente. Ahora dirigía el programa de intercambio de realidades de Monte Sion, donde miembros de la Iglesia de diferentes clases sociales pasaban tiempo viviendo y trabajando en los contextos de otros miembros, desarrollando empatía real y comprensión mutua. La conferencia. A las 9 de la mañana el santuario de Monte Sion estaba lleno hasta rebosar con delegados internacionales, líderes religiosos locales, académicos y miembros de la comunidad. Las cámaras de varios medios de comunicación capturaban cada momento de lo que muchos consideraban un evento histórico en el desarrollo de la teología práctica latinoamericana. El Dr. Mendoza introdujo a Esperanza con palabras que reflejaban el respeto genuino que había desarrollado por ella a lo largo de los años. Hermanos y hermanas, hace 5 años una mujer de 73 años se levantó en este mismo santuario, y nos confrontó con verdades que cambiaron no solo nuestra iglesia, sino nuestras vidas. Hoy, la doctora Esperanza Montenegro compartirá con nosotros las lecciones que hemos aprendido juntos sobre lo que significa construir comunidades verdaderamente inclusivas. Esperanza había recibido un doctorado honoris causa en Desarrollo Comunitario de la Universidad Nacional de Tucumán el año anterior, en reconocimiento a su trabajo transformando dinámicas sociales en contextos religiosos. Pero ella siempre insistía en que el título más importante que llevaba era el de abuela de la comunidad, como la llamaban los niños de Monte Sion. Estimados colegas, comenzó Esperanza, su voz clara y fuerte a pesar de sus 78 años. He sido invitada a hablar sobre transformación eclesiástica, pero quiero comenzar con una confesión. Yo no transformé Monte Sion. Monte Sion me transformó a mí. Un murmullo de interés recorrió la audiencia. Cuando llegué aquí hace 5 años venía cargada de dolor por experiencias pasadas de exclusión religiosa. Venía con resentimiento, con cicatrices emocionales, y con muy pocas esperanzas de que las cosas pudieran ser diferentes. Mi intención inicial no era transformar nada, simplemente quería encontrar un lugar donde pudiera adorar en paz. Esperanza caminó por el escenario, estableciendo contacto visual con delegados de diferentes países. Pero Dios tenía planes diferentes. Me usó como catalizador, sí, pero la verdadera transformación ocurrió porque esta comunidad eligió ser vulnerable, elegir el crecimiento sobre la comodidad, y elegir la inclusión auténtica sobre la armonía superficial. Permítanme compartir con ustedes los 5 principios fundamentales que hemos descubierto durante este proceso, principios que creemos son transferibles a cualquier contexto cultural o denominacional. Primer principio, la vulnerabilidad del liderazgo. El cambio real comenzó cuando el pastor Mendoza se arrodilló públicamente y admitió que había estado equivocado. No ofreció excusas, no minimizó el problema, no prometió cambios graduales. Simplemente reconoció la verdad y pidió ayuda para cambiar. Hemos aprendido que la transformación eclesiástica requiere que los líderes estén dispuestos a ser confrontados públicamente, a admitir errores específicos, y a someter sus decisiones al escrutinio de toda la comunidad, especialmente de aquellos que han sido marginalizados. Esto va contra todo lo que nos enseñan sobre liderazgo religioso tradicional, pero es exactamente lo que vemos en el modelo de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Carmen conocía más sobre las necesidades reales de nuestra comunidad que cualquier miembro del liderazgo formal, porque ella vivía esas necesidades diariamente. Rosa entendía las barreras educativas que enfrentan los jóvenes pobres, porque había luchado contra esas barreras personalmente.
Beatriz sabía cómo conectar con adolescentes en riesgo porque ella misma había estado en riesgo. Las iglesias que quieren transformarse deben crear estructuras formales donde las personas que han experimentado marginización no solo sean consultadas, sino que tengan poder real de decisión sobre los programas que las afectan. No se trata de caridad paternalista, sino de reconocer que quienes han navegado sistemas injustos han desarrollado sabiduría que los privilegiados no poseen. Tercer principio: la integración económica intencional. Uno de nuestros descubrimientos más importantes fue que la segregación económica en las iglesias es mantenida por estructuras aparentemente inocentes. El costo de eventos sociales, la ubicación de reuniones, las expectativas de contribución, incluso el código de vestimenta implícito. Eliminamos sistemáticamente todas las barreras económicas para la participación plena. Establecimos que ningún evento, programa o posición de liderazgo puede requerir recursos financieros que estén fuera del alcance del miembro más pobre de nuestra congregación. Esto significó que las familias acomodadas tuvieron que cambiar sus expectativas sobre el nivel de eventos sociales, pero el resultado fue una integración genuina que benefició a todos. Cuarto principio: la medición de éxito redefinida. Dejamos de medir el éxito de la Iglesia en términos de crecimiento numérico, contribuciones financieras, o influencia política. En su lugar comenzamos a medir cuántas personas que habían sido marginalizadas estaban ahora en posiciones de liderazgo, cuántas familias habían mejorado sus condiciones de vida a través de programas de la Iglesia, y cuán diversa era la representación en todos los niveles de toma de decisiones. Esto requirió desarrollar nuevas métricas de éxito que reflejaran los valores del reino de Dios en lugar de los valores del mundo empresarial. Quinto principio: la sostenibilidad generacional. El cambio más importante que hicimos fue asegurar que las transformaciones no dependieran de personalidades específicas, incluyendo la mía propia. Creamos sistemas, estructuras y culturas que institucionalizan la inclusión. Nuestros niños crecen viendo diversidad en el liderazgo como algo normal. Nuestros jóvenes aprenden a valorar diferentes tipos de inteligencia y experiencia. Nuestros adultos practican la vulnerabilidad y la accountability mutua como disciplinas espirituales normales. Esperanza concluyó su presentación con una historia personal que resumía toda su experiencia. Hace 3 meses, una niña de 8 años llamada Sofía, hija de una familia que llegó a nuestra comunidad a través del banco de alimentos, me preguntó algo que me hizo llorar de alegría. Me dijo: «Abuela Esperanza, ¿es verdad que antes las iglesias separaban a la gente rica de la gente pobre?» Cuando le confirmé que así era, ella respondió: «Qué raro. ¿Cómo podían adorar juntos si no se conocían entre ellos?» Esa pregunta de Sofía me confirmó que habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos criado una generación para la cual la segregación religiosa era literalmente incomprensible. Estimados colegas, vengo a desafiarlos no solo a implementar programas de inclusión en sus iglesias, sino a reimaginar completamente qué significa ser iglesia en el siglo XXI. El modelo que hemos desarrollado en Montesión no es perfecto, y no pretendemos que sea la única manera de hacer las cosas, pero sí creemos que demuestra que es posible crear comunidades religiosas donde cada persona, sin importar su origen socioeconómico, tenga la oportunidad de desarrollar su potencial pleno y contribuir sus dones únicos al cuerpo de Cristo. El final del círculo. Después de la conferencia, mientras los delegados internacionales se dispersaban llevando consigo nuevas ideas y compromisos, Esperanza se encontró sola en el santuario donde todo había comenzado 5 años atrás. Carmen, Rosa, Beatriz, David, el pastor Mendoza, Victoria, Claudia, Alberto, y docenas de otros miembros de la comunidad se reunieron espontáneamente alrededor de ella. ¿Saben qué pienso?, dijo Esperanza, mirando alrededor del círculo de personas que se habían convertido en su familia verdadera. Creo que Dios tenía razón cuando me susurró una vez más, aquella tarde hace 5 años.
Él sabía que esta iba a ser la vez que realmente encontraría mi hogar. Pero más que eso, él sabía que ustedes estaban listos para convertirse en el tipo de familia que podía abrazar a una extraña y permitir que los transformara tanto como ella fue transformada por ustedes. El pastor Mendoza habló por todo el grupo cuando dijo: Esperanza, usted nos enseñó que la iglesia no es un edificio donde nos refugiamos del mundo, sino una familia que transforma el mundo siendo diferente en él. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Tucumán ese domingo histórico, la mujer que había llegado 5 años atrás como una extraña en busca de hogar se encontró rodeada por una familia que había aprendido que el verdadero hogar se construye cuando todos tienen lugar en la mesa. Y en el silencio sagrado de ese momento, Esperanza Montenegro sabía con certeza absoluta que su historia había llegado a su final perfecto. No como una extraña que finalmente había encontrado pertenencia, sino como una catalizadora que había ayudado a crear un nuevo modelo de lo que significa pertenecer verdaderamente unos a otros. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.